Hola, hola a todos, soy Ricardo Zaraco del Instituto Nacional de Psiquiatría y pues, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes y voy a hablar acerca de la cognición social y en una de las enfermedades como es la esquizofrenia. La cognición social pues se ha explorado ya desde los años 60, 70 en algo que se llama la revolución cognitiva, donde un grupo de expertos en psicología y psiquiatría allá en Estados Unidos empezaron a evaluar fenómenos sociales, porque decían, bueno, no solo es el individuo, sino que hay que tomar en cuenta el entorno, algo que ya se sabía desde la Edad Media, pero que se empezó a sistematizar en su conocimiento a partir del siglo pasado, ¿no? Entonces empezaron a definir pues una serie de ideas que tenían acerca de cómo nos relacionamos nosotros, los seres humanos, en el mundo social. Cómo es que estamos pues vinculados a otros seres humanos, pero también cómo el sentido social nos influye en nuestras respuestas o en las respuestas que nosotros ante ese evento social tenemos, ¿no? Entonces define pues la cognición social como algo entendido como la habilidad que tenemos los seres humanos para entender el mundo social en el que nos desenvolvemos. Esta habilidad pues se aprende en los primeros años de vida y se va desarrollando a lo largo de la existencia. Se fortalece algunas habilidades que pueden ser más relacionadas a la visión de las emociones o al conocimiento o la percepción social y otras son como más estáticas o más estables en el tiempo. Esta idea entonces se empieza a estudiar, como les decía, a partir de los años 70, 60, 70 del siglo pasado y se va consolidando todo un marco teórico para después dar origen a muchas escalas que nos permiten nosotros entender y evaluar esa forma de relacionarse con el mundo social. Los expertos la han dividido en varios como módulos para entenderla mejor. Podríamos hablar que hay cuatro o seis, dependiendo el número de autores al cual definen una postura u otra. Yo casi siempre intento definirla en cuatro grandes constructos o módulos, lo que podemos entender por ese conocimiento social. Y uno sería el módulo de la teoría de la mente, y yo ahí vinculo a la empatía, ¿no? La teoría de la mente está entendida o la entendemos como la representación que tiene uno de los otros, ¿no? Cómo los representamos en el mundo interno, cómo inferimos esos estados mentales de los demás para poder entender las diferencias que hay en los otros y su subjetividad. Porque el riesgo que se corre al no tener una adecuada teoría de la mente es que objetivicemos a las personas, o sea, les disminuyamos como esas características que las vuelven humanas, ¿no? Entonces, la idea de inferir otros estados mentales y su subjetividad, pues tiene que ver como en el momento de relacionarnos, si la persona intenta o cree que va a hacer algo el otro, el interlocutor, ¿no? Por ejemplo, si yo infiero que la otra persona con la que estoy hablando ya se aburrió, o ya se puso feliz, o le interesa lo que le estoy diciendo, o si ella está hablando y yo soy el receptor, intento entender esas señales a través de la inferencia del pensamiento del otro, lo que hace, ¿no? Entonces se han estudiado a través de algunas características como las creencias de primer orden y de segundo orden. Las de primer orden, pues hay unas escalas que se llama, o un test que es muy simple, el de Annie and Rice. Este test de Annie lo que hace es que llega en las figurillas, que son así una hoja, están dibujados, una persona, una chica, y esconde algo en una canasta. Y hay otra persona, otra que es como su amiguita, que observa que pone algo en la canasta, ¿no? Cuando sale de cuadro, la primera, la que pone el objeto en la canasta, la segunda lo retira de la canasta y lo esconde, ¿no? Entonces, cuando regresa la primera persona que puso el objeto en la canasta y salió del cuadro y vuelve a entrar, cuando ella regresa, uno le pregunta pues casi siempre se usaba en niños, pero también se puede usar en los sujetos con alguna enfermedad. Les pregunta, ¿dónde buscarías tú, si tú fueras esta niña que acaba de llegar, dónde buscaría lo que dejó? Y pues la inferencia hace que lo buscaría en la canasta, aunque uno sepa por el conocimiento previo de que ya no está en la canasta, ¿no? Porque la otra lo sacó. Esas creencias de primer orden dan la pauta para intentar entender cómo es como inferimos los estados de otros, ¿no? Esto se empezó a estudiar con muchas pruebas y estas son de las más consistentes, las que les decía, y hay otra que es la de leer la mente en los ojos, así se llama la prueba, el nombre está muy particular, pero la verdad es que es como un fotograma del recuadro de los ojos,
donde uno le pregunta cuatro posibilidades, ¿no? Esta la desarrolló Baron Cohen y su equipo hace ya varios años, y uno entonces infiere estados afectivos o estados mentales del otro, ¿no? De con el solo ver y leer en esa fotografía el recuadro de los ojos, uno puede inferir. Entonces el test te da cuatro posibilidades y la persona que observa el recuadro contesta a una u otra posibilidad, ¿no? Entonces uno va evaluando la forma en cómo infiere lo que está observando, ¿no? Entonces esta teoría de la mente pues nos da pauta para poder entonces entender cómo uno se relaciona con otros, ¿no? Yo, junto a la teoría de la mente, sumo la empatía, porque la empatía tiene dos componentes. Coloquialmente, la empatía se ha conocido como el ponerse en los zapatos de otro, ¿no? Coloquialmente, así lo se ha estudiado, pero cuando se empieza a experimentar, dos componentes sobresalen, el componente afectivo y el componente cognitivo, ¿no? El componente cognitivo es el que más se parece a la teoría de la mente, porque es esta inferencia que hace, ¿no? Y el componente afectivo es la sensación o el yo entender, no necesariamente sentir, pero sí entender lo que el otro está sintiendo. Por ejemplo, si alguien está en llanto, yo entiendo que el otro está en llanto, ¿no? Esas dos como grandes constructos podríamos entenderlo dentro de la teoría de la mente y la empatía. Ese es uno de los módulos muy importantes en la cognición social, porque nos permite entonces saber las intenciones de los otros, pero también entender si el otro está mintiendo o no, o si el otro entiende que yo estoy mintiendo. Esas pequeñas interrelaciones que se dan entre los seres humanos, que a veces son muy complejas, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad mental? Por ejemplo, autismo les cuesta mucho trabajo inferir estados mentales de los otros. O sea, esa es una característica. El autismo tiene disminuida la capacidad para esta teoría de la mente. Igual la esquizofrenia. La depresión no tanto, por ejemplo, el trastorno bipolar no tanto, pero sí esquizofrenia y autismo, así como la empatía. Otro de los grandes constructos, junto con teoría de la mente y la empatía, podríamos decir que es el sesgo o estilo atribucional. El sesgo que tenemos son sesgos cognitivos, ¿no? Sesgos que se llaman internalizantes o personalizantes, que es aquellas eh, situaciones que yo puedo darle un sentido si tiene que ver conmigo, si tiene que ver con el mundo exterior o si tiene que ver con la circunstancia. Entonces, por ejemplo, yo voy saliendo del trabajo y un conocido me dice, oye, pues te doy raya a tu casa, paso por ahí hoy. Eso uno lo puede interpretar de pues, tres formas, ¿no? Decir, es algo que tiene que ver conmigo, el universo entonces conspiró para que alguien me diera raya. Es algo que tiene que ver con las circunstancias, coincidimos al momento de salir, entonces la otra persona dice, pues voy para allá, súbete, va, ¿no? O tiene que ver con algo que tiene que ver con el otro. O sea, el otro me quiere llevar por alguna intención, ¿no? Una intención que yo no puedo vislumbrar que sea clara, ¿no? Entonces, si ustedes observan esas como características de las circunstancias sociales, uno continuamente está infiriendo a través de lo que uno ve, como sería en la teoría de la mente, y otro es a través del conocimiento de la sociedad, ¿no? O de las circunstancias, ¿qué valor le voy a dar yo a estas circunstancias? Si es algo que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con la otra persona o que tiene que ver con la circunstancia. Muchas personas fallan. Entonces uno tiene sesgos cognitivos continuamente. Eso es natural en el pensamiento, porque el pensamiento intenta adelantarse, ¿no? Siempre intenta tener como una respuesta a las cosas que pasan, ¿no? Entonces esos sesgos se ocurren con pues, relativa frecuencia, ¿no? Entonces yo puedo sesgar alguna información, ¿no? Donde un acontecimiento pues se basa en la atribución que yo haga. Entonces, si me va mal en una presentación, por ejemplo, que ahorita todos se aburren en el podcast, pues puede ser algo que tiene que ver conmigo. Yo diría, híjole, a lo mejor hice muy aburrido, a lo mejor hablo muy rápido, o a lo mejor no se me entiende, etcétera, y la gente, pues, o es un tema que pues a nadie le gusta, o que dicen, ay, ¿por qué habla de esto, no? Ese es uno. Otro puede ser que la gente que lo estaba escuchando pues pierda la señal o diga lo dejo para el rato, etcétera. O sea que no necesariamente tiene que ver ni conmigo ni con ellos, sino con la circunstancia, ¿no? Y otro es que sea por ellos que digan, ay, esto no lo entiendo, no viene conmigo, ya lo evito, ¿no? Entonces esas posibles respuestas, uno las puede evaluar en muchas circunstancias de la vida cotidiana. Entonces uno tiene ahí la manera de saber cómo se interioriza el sesgo o se personaliza, ¿no? Si yo lo hago que todo lo que ocurra tenga que ver conmigo, entonces a lo mejor tengo ahí pues, marcados rasgos de personalidad narcisista o una psicosis donde el sujeto está tan paranoide que cualquier cosa que sucede pues es personalizado, ¿no? Eh,
Esos dos son grandes módulos pues, de la cognición social. Un tercer módulo igual de importante es el conocimiento social. Autores antes en los 90 en el 2000 dividían la percepción social y el conocimiento social, ¿no? Ahora se ha unificado porque es como muy parecido. Y esto refiere o trata de definirse como la capacidad para poder identificar aquellos componentes de determinadas circunstancias o situación social. ¿Qué acciones ocurren? ¿Qué reglas? ¿Qué metas? ¿Qué hay en esa circunstancia social? ¿No? ¿Cómo debo actuar yo ante esa circunstancia o cómo actúan los demás? Y yo cómo leo ese interlingus en un evento social. Por ejemplo, uno llega a un velorio y pues uno llega pues con la pena, ¿no? Uno va, se acerca a la persona, etcétera, en ese velorio. Entonces, lo usual es pues, a lo mejor no gritar o no llegar haciendo aspavientos o no hacer cosas como muy llamativas, sino pues a lo mejor con una conducta solemne, entristecido por lo que pasa. Lo inusual o aberrante o anómalo sería que alguien llegara diciendo, ay, felicidades, ¿no? O sea, es algo completamente ajeno a esa circunstancia social. Lo opuesto puede ser, yo recuerdo mucho un paciente con una enfermedad mental, con esquizofrenia, que fue al velorio de otro paciente que se había muerto su mamá, ¿no? Y llega al velorio y le saluda y lo abraza y le dice felicidades, en vez de decirle pues, mi sentido pésame. Ahí falla ese conocimiento y esa percepción social. No logra entender las diferencias que existen en ese mundo social, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa identificación de las señales sociales? Pues requiere cierto conocimiento y cierta familiaridad. Cuando uno llega a un evento, por ejemplo, a dar una clase la primera vez, uno llega y es un escenario novedoso, es un escenario nuevo, ¿no? Entonces uno llega y dice, ah, qué padre está aquí, pero uno llega nervioso. Conforme eso se familiariza, desaparece esa inquietud. Uno ya llega y se siente muy cómodo. O en el trabajo, la primera día de trabajo, pues uno llega así medio azorado, ¿no? Pero ya con la familiaridad de los días, uno lo hace muy natural. Las personas que viven con una enfermedad mental como esquizofrenia tienen dificultades para transformar esa familiaridad. No logra reconocer los eventos como familiares, sino que parece como si fueran novedosos todo el tiempo. Entonces siempre hay una expectativa aumentada o irreal de esas circunstancias sociales, porque el conocimiento social o esquema social se ve vulnerado, ¿no? Y el último de los grandes módulos sería pues el procesamiento emocional, que tiene varias características, ¿no? Tal vez el más importante sea el reconocimiento facial de emociones, entendida como aquella capacidad para yo identificar las emociones de los demás, cómo los veo en los estados afectivos, ¿no? Entonces, una persona que puede estar triste va a tener ciertos sí, microsignos o micromovimientos musculares en todo el rostro que hacen que uno identifique esa tristeza. Asimismo, la sorpresa o el miedo o el asco, desagrado, las emociones que hay. Esto surge pues de los estudios de Paul Ekman, que son muy interesantes, que él se va allá a Padua, a Nueva Guinea, y les toma fotos a los que no habían tenido contacto con la civilización occidental y asimismo, él les enseña fotos de actores en blanco y negro, así, unas fotos grandes, pues, fue en los 70s, 80s, esas expediciones. Entonces se observa que ellos identificaban bien los rostros de los occidentales. Y cuando él trajo esas fotos de allá, los occidentales identificaban bien los rostros y las expresiones emocionales de aquellos. Eso coincide entonces con la teoría de Darwin de que pues las emociones son universales, ¿no? Que me parece fue el primero en plantear en el siglo XIX esta idea, ¿no? De que las emociones son universalmente compartidas, al menos las emociones básicas, porque hay emociones más elaboradas. Entonces, ese procesamiento emocional, pues uno puede entender e identificar y darle una valencia a lo que está observando. Al darle una valencia, pues yo puedo identificar que pues la emoción que está percibiendo o que yo percibo en el otro es una emoción con un talante positivo o con un talante negativo. Y uno utiliza esas emociones, ¿no? Uno puede empatizar, si el otro está triste, uno pues, intentar empatizar con esa tristeza, sumando dos condiciones de la cognición social, el reconocimiento de emociones más la teoría de la mente y la empatía. No sé si me explico. Entonces, el constructo de la cognición social va formada por partes que uno las divide para su estudio, que al agruparlas de manera general, pues dan como una visión de lo que sería entonces la cognición social. ¿Quién soy en el mundo social, no? Entonces, una de las habilidades más fascinantes es el reconocimiento social, pero no es la única. Si todo funciona bien en ese
en ese constructo de cognición social, la persona puede tener habilidades sociales saludables, ¿no? Relacionarse con los demás de manera independiente, de una manera como natural. Entonces no le angustia tener un contacto social, no le molesta, entiende fácilmente cuando no es bien recibido, cuando se aburren los otros, etcétera, etcétera, etcétera. El, el artículo que les puse en la revista, lo vinculo a una enfermedad que se llama esquizofrenia. ¿Por qué? Pues porque yo soy psiquiatra y pues he trabajado con esquizofrenia. Entonces la idea era entender cómo es que funciona esta idea o eh, sí, cómo es que funciona el constructo de la cognición social en personas con esquizofrenia. Entonces se ve que sí está vulnerado, que de manera general las personas que viven con esta enfermedad tienen muchos problemas para socializar. Se aíslan, se vuelven más retraídos, etcétera. Entonces, cuando uno pregunta y observa y analiza la literatura, pues uno ve que todos los reportes dicen que puntean menos, ¿no? Cuando se comparan con controles. Entonces, parte de los estudios que se han hecho ahí en el Instituto de Psiquiatría, pues intenta ver para poder entender cuáles son esas diferencias, ya sea con controles, lo cual está muy replicado, pero también entre, por ejemplo, hombres y mujeres que viven con la enfermedad o hermanos más pareados más cercanos en edad a los pacientes para ver cómo son esos gradientes de identificación, ya sea de las emociones o de otros constructos de la cognición social. Porque muchos de los errores que tienen los pacientes en el mundo social tiene que ver con estas fallas, ¿no? Esas fallas ya sea en la percepción del ambiente social, en la inferencia de estados afectivos, en la dificultad para inferir estados mentales de los otros, ¿no? Para entender qué está pasando en el mundo mental del otro. Entonces, yo pongo varios ejemplos. Uno de ellos es, yo tengo un paciente que está en una crisis psicótica y el paciente ve al otro y está aterrado porque lo ve que está hablando solo y haciendo cosas, ¿no? Entonces el interlocutor está aterrado, pero el sujeto con esquizofrenia no identifica el miedo, sino que lo ve como si estuviera enojado. Entonces el otro dice, pues está enojado conmigo, entonces ya hace un sesgo, ¿no? Entonces, ¿por qué estás enojado conmigo? Si yo, y entonces empieza ahí a crecer o a complicarse la relación interpersonal, eh, que, que uno de los postulados puede ser que ahí sea el origen de las ideas delirantes, ¿no? Entonces, de manera general, el entender pues cómo funciona la cognición social nos puede dar en lo personal, pues habilidades para entender mejor las relaciones interpersonales, para entender mejor cómo es que nos relacionamos unos con otros, cómo es que leemos el mundo social, cómo es que nuestra cultura influye en ese mundo social, o sea, porque nos comportamos distintos los mexicanos del centro de México, de los mexicanos del occidente o del norte o del sur o del sureste. Entonces, ¿cómo entendemos esas relaciones y cómo toleramos esas pequeñas desavenencias sociales? Entonces es muy interesante y por eso creo que vale la pena pues entrarle al tema, ¿no? Espero haya sido claro. Muchas gracias.